Buenas colegas, ¿cómo les va? Gracias por atender al llamado como todos los días. Como pueden observar, en mesa principal tenemos al ministro de Salud, Daniel Salas, a la ministra de Educación, Giselle Cruz, al presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya, al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, y a la directora general de Salud, Priscila Herrera, y a nuestro director de Vigilancia de la Salud, don Rodrigo Marín. Vamos a iniciar con un mensaje del ministro de Salud. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa principal, a todos los periodistas y personas que nos están viendo, escuchando en sus hogares o diferentes recintos. Dado el incumplimiento, recordemos que ayer yo anuncié muy claramente que aquí todos tenemos que sumarnos y que había un reporte muy importante de discotecas y bares que estaban abarrotados el día viernes. Indicamos que de no cumplirse de la directriz, lamentablemente vamos a tener que cerrar los bares y las discotecas, y efectivamente ayer se hizo un operativo con el apoyo de Fuerza Pública y siguieron como que si absolutamente hubiéramos dicho nada en muchísimos de los recintos de bares y discotecas en diferentes partes. Así que, lamentablemente, pensando en que la salud pública está por encima de esas actividades, definitivamente estamos haciendo una medida precautoria y vamos a cerrar los bares y las discotecas. Es importante indicar que este cierre no involucra a las sodas, a los restaurantes o los food courts, los cuales tienen que disminuir su actividad. Ya lo indicamos a un 50% del aforo. Y en esto estoy delegando la autoridad de cierre en caso de que se incumpla el 50% de la capacidad instalada en la ocupación en sus actividades a los oficiales de Fuerza Pública. Además de que ya contamos con el apoyo a través de la Unión de Gobiernos Locales de los 3,000 inspectores municipales para hacer las inspecciones, y que recordemos que eso también involucra a cines y teatros más pequeños. Solamente pueden usar el 50% de la capacidad. Se suma también a la prohibición de establecimientos de atención al público el parque de diversiones. El negocio, restaurante, cine, teatro pequeño, soda o similar o food court que incumpla la directriz va a ser cerrado por 30 días hábiles. Con respecto a los datos, tenemos 35 casos confirmados de COVID-19 en un rango de edad que van de los 10 a los 87 años. Son 19 mujeres, 16 hombres, 30 son costarricenses y 5 son extranjeros. Tenemos casos positivos en la provincia de San José, en Heredia, en Guanacaste, en Alajuela y Cartago. Si los distribuimos por edad, tenemos 28 adultos, 3 adultos mayores y 4 menores de edad. Ya se han descartado 450 personas. Y es importante indicar, vean, esto lo hemos dicho, la mayoría de la gente no va a enfermar gravemente, pero sí va a haber gente que va a enfermar gravemente y sí va a haber gente que va a fallecer. Eso no es jugando, tenemos que asumirlo con toda la seriedad. Tenemos 3 personas en este momento que están en cuidados intensivos. Y ya indicamos, la transmisión no se va a detener en ninguna parte del mundo. Es una pandemia. Pero sí podemos hacer que la curva, y ya lo hemos explicado mucho, entre más transmisiones simultáneas tengamos, entre más transmisiones al mismo tiempo o en poco tiempo tengamos, hay más posibilidad de que los enfermos que van a enfermar gravemente se manifiesten, y eso va a recargar los servicios de salud, y eso es lo que no queremos. Por eso estamos tomando estas medidas y estamos analizando todos los días medidas adicionales que se pueden tomar de acuerdo justamente a lo que vamos observando en el comportamiento de esta enfermedad, de este COVID-19.
Y hago un llamado muy vehemente, por favor, a toda la población. Si tienen que salir del país por un asunto sumamente importante, háganlo. Pero no es un momento para estar viajando. O sea, en este momento tenemos ya el virus dentro de nuestro país, pero obviamente hay lugares mucho más afectados que Costa Rica y ocupamos esa colaboración. Porque seguimos viendo justamente que hay un comportamiento como que si esto no estuviera pasando. De hecho, que en este momento es muy incierto una persona que sale del país, al momento de regresar, incluso en el mismo trayecto, todas las medidas que se están tomando en aeropuertos en diferentes países, el riesgo de quedarse varado en alguno de los puertos de destino. Y recordemos incluso que los seguros de viaje internacionales, con el momento que la OMS declaró la pandemia, ya no cubren el asunto de atención por pandemia. Entonces tienen que tenerlo muy claro. Y de verdad, yo insisto, yo sé que suena como que es algo tan sencillo que posiblemente la gente dice, eso no es tan importante. Pero tocarse la cara sin lavarse las manos en un sitio público es de un enorme riesgo. Y como le digo, yo lo vengo diciendo, lo venimos diciendo las autoridades de salud, lo vienen diciendo las autoridades mundiales, esto puede salvar vidas. Y efectivamente yo veo población que está haciendo caso, pero veo población que sigue como que si esto no fuera algo real. De hecho que hemos visto que en muchos de los centros educativos privados que han cerrado, lo que han hecho es han ido para la playa y hay caravanas y más bien se están reuniendo en las playas. O sea, el efecto aquí es de acatamiento, de obediencia, de respeto al virus y de que hagamos todo lo posible como sociedad, porque esto no lo podemos afrontar solamente si un sector de la población. Tenemos todos que colaborar. Y sigo haciendo ese llamado vehemente. Los saludos que en un principio empezaban a burlarse del saludo de mano o de beso, como que si eso fuera algo ahí, que no, eso puede salvar una vida o varias vidas. Lo he indicado anteriormente, estar al aire libre es una actitud potencialmente homicida en estos momentos con las personas que tienen riesgos. Así que por favor, sigo haciendo ese llamado, colaboremos, unámonos, podemos hacerlo. Costa Rica tiene un nivel de educación y entendimiento de las cosas que yo confío en que podemos salir adelante, pero tenemos que tener esa respuesta de la población. No seamos irresponsables. No pensemos que esto no me va a tocar a mí, como siempre pensamos, es que esto no me va a tocar a mí, yo no soy ni siquiera de riesgo. Todos tenemos gente que tiene factores de riesgo y nadie quiere ver a una persona cercana a uno en una unidad de cuidados intensivos batallando entre la vida y la muerte. Muchas gracias. Reiteramos el cierre que aplica para bares, casinos y discotecas. Escuchamos el mensaje de la ministra de Educación, quien se referirá al cierre que están ejerciendo en centros educativos. Muy buenas tardes a todos y a todas. La lista de centros educativos se ha ampliado. Tenemos 350 centros educativos. Iniciarán clases mañana. Es una suspensión por los 4 mismos criterios que hemos indicado en otros momentos, que son solo esos 4. Uno de centros educativos con casos confirmados por COVID-19, todas las escuelas públicas de educación especial, los centros educativos de un mismo circuito donde se confirmó un caso y centros educativos que se han visto afectados por racionamiento de agua. Esta lista es una lista dinámica, cambia conforme va evolucionando y manejándose esta situación. Por lo tanto, la lista definitiva está especifica los 4 criterios de los 350 educativos hasta el momento, y es muy importante insistir en que ningún director de ningún centro educativo público tiene la potestad de cerrar un centro educativo.
Esto lo estamos manejando bajo estos 4 criterios y tiene que darse una resolución donde se incluye el centro educativo que se cierra. Los centros educativos privados que cierran es bajo una orden sanitaria, porque si no esto se nos sale de las manos, se nos sale de control. Sabemos que los estudiantes en un centro educativo están, y es un llamado muy importante a nuestros docentes que tengan los protocolos activos. Hay una serie de lineamientos en nuestro sitio web que también hemos enviado de forma masiva a todas las instituciones educativas. Situación país que tenemos que atender todos y con mucho más razón todos los funcionarios públicos debemos atender lo que la Rectoría en Salud ha dicho y eso lo ha definido de esta manera el gobierno. Así es que muchas gracias por la colaboración que está y el apoyo que están dando nuestros docentes en este sentido y es bien para que los lineamientos, las disposiciones tienen que ver también con el tema de educación. Alcantarillado, la comisión de emergencia y también los comités municipales de emergencia con el apoyo también del equipamiento de las municipalidades, como ya lo mencionó el señor ministro. Los alcaldes y alcaldesas nos han manifestado el apoyo total por medio de sus organizaciones, la ANAI y la Asociación Nacional de Gobiernos Locales, el total apoyo para que desde sus instancias podamos
autorización de sustituir personal que se incapacita para tener una capacidad plena hospitalaria. Y ahora estamos valorando diferentes opciones para no solo mantener la capacidad plena de los hospitales, sino aumentarla. Y esas medidas esperamos estarlas anunciando en los próximos días. Pero sí quisiera llamar a la reflexión de que hoy estamos en el día 9, desde el primer caso que se anunció el viernes 6 de marzo. En 9 días hemos pasado de un caso a 35 casos. Y cuando uno compara esos 35 casos con el resto del mundo, especialmente ciertos países europeos y en Asia, parece bajo. Pero recordemos dónde está. La Junta Directiva de la Caja para tratar de mitigar efectos sobre el empleo en esta situación de pandemia. Y termino con la siguiente reflexión. Estamos haciéndole un gran llamado a toda la población a quedarse en casa en la medida de lo posible, de distanciarse socialmente de amigos, de colegas de trabajo y hasta de su propio núcleo familiar. Pero al mismo tiempo que hacemos ese llamado de distanciamiento social, le estamos haciendo un llamado y estamos pidiéndole a los trabajadores en el orden que los tengo acá, diario extra. Gracias, buenas tardes. Para don Daniel, son un par de consultitas. Primero, ¿cómo catalogar, don Daniel, esa decisión de los padres de familia que en lugar de seguir el llamado que ustedes están haciendo, no salir, más bien lo toman como vacaciones? Usted bien decía, se van para las playas, y bueno, hacen caso omiso a las
de las personas con COVID en ese hospital. Vean, con respecto a este asunto de ir, o sea, distanciamiento social y el quedarse en casa, yo sé que hay gente que dice es que qué aburrido, pero estamos hablando de, como les digo, situación de sostenibilidad del sistema de salud, incluso de la sociedad en amplia gama, porque sabemos que, yo lo he mencionado anteriormente, no se trata solamente de los que van a fallecer, sino también de las incapacidades que se van a generar, y que si eso se da en pocas semanas, eso va a colapsar completamente toda la sociedad. Estamos, como lo digo, haciendo ese balance para tratar de no poner en un off, en un apagado completo a la sociedad, pero sí ocupamos ese apoyo. Y perfectamente pudo haber tenido un cuadro tan leve que ni se dio cuenta, pero se lo transmitió a otra persona que sí es un factor, que tiene un factor de riesgo y que sí puede enfermar gravemente. Así de delicado es esto. Por eso es que tenemos que hacer distanciamiento social y tomar las medidas que ya hemos indicado de lavado de manos, de no saludar de mano o de beso. Con respecto a el último caso de la unidad de cuidados intensivos, no voy a dar mayor información. Tenemos 2 personas entonces estamos en ese proceso. ¿Se podrían suspender? Probablemente pues, es una medida que podríamos tomar o más bien ampliar el calendario de pruebas para que no llegue tanta gente. Nación, por favor. Falta don Román. Perdón, don Román. Hay una pregunta para... Sí, yo quisiera que el doctor Marín ahora se refiera a estos casos también, porque son parte de esa vigilancia.
también que están tomando en supermercados, porque los supermercados están atiborrados. Hay una situación de ministerio colectivo en los supermercados, si alguna medida se va a tomar en relación con eso. De la señora las escuelas, recibimos una consulta específica del lado de concurso, en donde dicen, bueno, vamos a invertir 2 millones en limpieza y desinfección, llegan los niños acá y después tenemos que volver a invertir. Esta es una medida sostenible. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a apoyar en toda esta tarea de limpieza y desinfección? Prácticas muy buenas con respecto a supermercados que han puesto toallitas, por ejemplo, de desinfectantes para que puedan limpiar los carritos en donde van a hacer las compras. Como les digo, aquí los supermercados también hemos llamado, y es que por eso yo insisto, o sea, aquí es un asunto también de la población que colaboren. Les hemos dicho que el distanciamiento de 1 metro y hay que tratar de mantenerlo en todo lado. Y aquí yo llamo otra vez a los administradores de caso en ese sitio y hay que hacer limpieza profunda. Segundo, eso nos lleva el sitio necesariamente a estar en principio los 14 días sin ocupación, porque hay una serie de contactos que hay que cuidar desde el punto de vista epidemiológico. En ese periodo se hace la limpieza y ya a partir de ahí tendríamos un control para definir en qué momento tiene que reocuparse. Por lo tanto, no estaríamos previendo una segunda limpieza en forma inmediata. Sí, no
En los centros educativos que se suspenden las lecciones, que está el director del centro educativo, los funcionarios de limpieza, los funcionarios de comedor y de seguridad. En caso que el director necesite pues, hacer un llamado a algún docente, pues están en vacaciones, ¿verdad? Puede hacer el llamado para alguna colaboración, pero por el momento se quedan esos 4 funcionarios atendiendo la situación. Hay que abrir el centro educativo para el comedor, hay que limpiar el centro educativo y eso lo coordina el director del centro educativo. Muy bien. Vean, con respecto a por qué las vacaciones, estamos hablando de que ocupamos distanciamiento social. Ocupamos que las personas con factores de riesgo no vayan a lugares públicos en general, incluso los que permanecen todavía abiertos con un aforo reducido. Recordemos que obviamente usted va a la playa, va a un lugar de vacaciones, si es que en algunos casos hay descripciones incluso de una segunda ola menor, pero no sabemos qué va a pasar con el nuevo coronavirus. Es una pandemia en realidad, como dijo Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, nunca hemos tenido una pandemia por un coronavirus, como si lo hemos tenido por influenza. Entonces, en realidad, todavía predecir cuánto exactamente va a durar, pero lo que ocupamos es que lo que dure, que no haya esa transmisión intensiva. Y eso solamente lo podemos hacer con esas medidas. En este momento, incluso tomar con personas de este país o de otro país es muy inefectivo. Y ya el asunto con la fiebre está más que probado, pasó por fuego en el 2009, donde nos dimos cuenta que medir la temperatura de la persona, la capacidad de detección de casos reales es sumamente reducida, pero es casi que mínima, prácticamente inexistente, así se lo pongo. Y aquí recordemos que hay mucha gente que puede pasar sin síntomas,
con cuadros muy leves que no tuvieron fiebre, o sea, justamente por eso es que no es efectiva. Sí, recordemos que todavía a este momento que no hemos determinado que haya transmisión comunitaria en nuestro país, sigue existiendo o que sea un cuadro de infección respiratoria aguda grave, que no necesariamente tenga un nexo con alguien más, pero que ya tenga dificultad respiratoria importante y que se le haya descartado otros virus respiratorios, o bien que en los últimos 14 días haya estado en contacto con un caso confirmado o en no vamos a dar particularidades de los casos, en eso y sospechas hay a cada rato, pero no vamos a estar refiriendo porque eso sería justamente algo, ¿verdad?, incesante. Hay muchas sospechas, muchas alertas por todo lado, no vamos a referirnos específicamente a eso. Yo mencioné hace un momento que nosotros ayer sostuvimos una reunión con de la Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos. Antier conversamos con la directora de en los siguientes días o horas incluso. Estamos completamente enfocados en analizar la situación, el comportamiento también de la población, el comportamiento del virus y lo que estamos justamente viendo en los servicios de salud.
limorense. Buenas, dos consultas, una para la ministra de Educación y otra para el ministro de Salud. Para la ministra de Educación, en San Pedro específicamente va a por parte del sistema de gestión de riesgo, ¿verdad? 911 en las escuelas, gente que está diciendo que tiene casos positivos y no los tienen, porque también eso es importante, ¿verdad? Que aquí la gente empieza a tener pánico y entonces cualquier persona que ya tenga tos ya es porque es positivo. No, tampoco es así, ¿verdad? Pero voy a dejar a la ministra obviamente que se refiere a eso. Sí, en este caso, por eso hemos definido 4 criterios para poder cerrar los centros educativos y suspender lecciones. Uno es precisamente un caso por porque ellos no lo entendieron. Después, otras actividades como té de canastilla, fiestas de cumpleaños de 15 años, se consideran actividades masivas como para la coordinación también de estas actividades deberían de alguna manera suspenderse o controlarse. Y después, si personas de calle son de población de riesgo. Okay. Vamos a ver, población de calle.
más bien de los factores de riesgo asociados que pueden tener. Y en eso pues ya estamos trabajando, ya también don Alexander Solís se ha referido, que con Chepe Cebaña, que con el Ejército de Salvación, hemos estado organizando todo el tema para ver cómo los podemos manejar de la forma más apropiada y estarlos canalizando, estarlos chequeando, porque sabemos que también pues, es una población que muchas veces queda lamentablemente olvidada y no debe ser. Con respecto a... me decía lo de la aforo. En realidad, vamos a ver, aquí lo que se busca es que haya distanciamiento, especialmente entre las mesas, ¿verdad? Porque sabemos que pues ahí vamos a estar haciendo ese ajuste de las medidas y por hecho vamos a tener ya el refuerzo de todos los inspectores municipales, que son esto, más los oficiales de Fuerza Pública, más el Ministerio de Salud, que también tiene sus 300 y resto, para hacer todas las inspecciones que correspondan y ir orientando y viendo que se cumpla la directriz. Pero una determinación que eventualmente están violando lo del 50%, o sea que ya está, ayer tuvimos para ir inaugurando el COE. Gracias, buenas tardes. Ayer se habló de las medidas en algunos escenarios, pero me preguntan por acá, gente que trabaja en estos lugares, si cuando se cierra una escuela, se suspende, las personas que tienen que ver con este centro educativo, los niños que van a dar a guarderías, a Sensinais, si se toman las mismas medidas por ahí. También los comedores de las escuelas cerradas, si van a seguir funcionando. Otra pregunta, perdón. En el caso de los Sensinais, ¿Aplica las mismas condiciones para todos los centros donde hay niños, donde hay atención educativa? Por ejemplo, el Sensinai aplica las mismas medidas igual que la red de cuidado. En la mesa de educación está también Sensinai y la red de cuidado. Si ahí van a tener niños, por ejemplo, para cuidarlos mientras su escuela fue cerrada precisamente en relación con COVID-19. Aplica, por supuesto que aplica el tema porque
pues ojalá que más bien aplique sus medidas de desinfección, ¿verdad? Por su cuenta también como complemento. Y en condominios, pues en realidad aplica lo mismo. Lo que hemos dicho es distanciamiento social. Si alguien está quedarse en la casa, no tiene por qué estar ni en parques ni en las zonas comunes de los condominios, ¿verdad? En los parques que pueden haber ahí, o en las piscinas o en los gimnasios. O sea, aplica igual, y aquí es un asunto también de, como le digo, responsabilidad de cada quien. Mangas enrolladas en este tema, todos y todas. No es los que verdaderamente se lo toman en serio, es que ocupo que todos lo tomen en serio. Ministro, sí. Los gimnasios que no están dentro de un condominio, los gimnasios que llega mucha gente, ahí es seguir las medidas, por ejemplo, que no se toquen la cara antes de lavarse las manos. Ya sabemos que incluso vamos a verificar que no haya apertura de esos establecimientos, y nos van a colaborar también o a apoyar en la verificación de lo del aforo, ¿verdad? Del 50%, porque aquí vamos a ser muy estrictos, y de verdad, lamentablemente, no quiero ver ningún food court cerrado, no quiero ver ningún cine cerrado, pero si los administradores no colaboran, lamentablemente hay que cerrar por 30 días. Bueno, estuve apuntando casi todas las preguntas que hicieron, ¿verdad? ¿De qué país? Cuatro tienen que ver con bienes. Con relación a la pregunta que si en Punta Arenas y en Limón, pues ¿por qué no hemos encontrado?
pues lo hemos buscado. De hecho, el primer caso sospechoso, los primeros casos sospechosos tenían que ver con limón. Quiero dejar claro que a nivel nacional, todos los equipos, tanto de la Caja como el Ministerio de Salud y otras instituciones de salud, pues han hecho un esfuerzo tremendo. Y bueno, bendito Dios, en este momento no hay casos, pero los han buscado, ¿verdad? Los clústeres, tenemos en este momento, por decirlo de alguna manera, 7, ¿verdad? Los primeros 2 casos, el H3N2, exacto. En el 2019, por ejemplo, tuvimos 195 casos en Costa Rica y en este 2020 solo en los sitios Centinela hemos detectado 17, así que también hay que tener en cuenta. Creo que contesté todas las preguntas. Los 8 casos, los nuevos de hoy, de ayer a hoy, ¿cuándo se detectaron? ¿Cuándo se les hizo la prueba? ¿El resultado cuándo estuvo? Es decir, más o menos, quiero dejarlo claro para que no haya confusiones, es decir, el mismo día